É um prazer receber a todos aqui nos nossos diálogos internacionais de Direito de Família, da Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São Paulo. Então, estamos tendo aqui a oportunidade de receber os nossos palestrantes, a doutora Maria Dolores Lopes Muelas, da Espanha, a doutora Patrícia Cundiam, da Argentina, e o doutor Cássio Namur. Muito obrigado por nos darem prazer de poder recebê-los. É um grande prazer e um grande honor receber a Maria Dolores Lopes Muelas, professora, doutora Maria Dolores Lopes Muelas e professora doutora Patrícia. Passo a palavra aí para você, Cássio, e depois vamos passar para as nossas convidadas, e eu vou também apresentar o currículo de todos os três. Agradeço mais uma vez por essa gentileza. Estamos esperando as pessoas que estão entrando ainda, ingressando no nosso evento, mas vou passar a palavra para o Cássio. Muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde aos assistentes aqui presentes, boa tarde às nossas palestrantes convidadas desse dia, a doutora Lola Lopes Muelas, que é a presidente da EJUDEFA, a doutora Patrícia Cundiam de Williams, também a segunda vice-presidente da EJUDEFA, e nós estamos num momento inédito aqui, eu, integrante também da diretoria, como primeiro vice-presidente, acho que é a primeira conversa que temos de forma tripla entre a presidente e os dois vice-presidentes aqui. Então, para mim, é uma felicidade tripla. Quero fazer um agradecimento especial e as minhas homenagens ao presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Um agradecimento também ao Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, que é o presidente da Comissão de Cultural e de Eventos, e, claro, ao nosso fomentador dessa conversa, o doutor João Ricardo Brandão Agri, meu amigo, direto amigo de longa data, o presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo. Lembrando, só para fazer um comentário breve aqui para a Patrícia, também o que é a OAB de São Paulo, que representa para mim a alegria ainda maior, porque eu sou membro da OAB com muita honra aqui de São Paulo há mais de 30 anos. A gente revela a idade quando a gente fala o tempo, né? Mas há cerca de 32 anos eu sou membro efetivo e há 2 anos antes como estagiário. Portanto, há 34 anos, entrei muito jovem aqui na OAB. E a alegria é maior porque a OAB é um colegiado de maior significado dentro do país, congregando cerca de 400 mil membros no estado de São Paulo. Então, sem mais delongas, aí, na medida em que entram os participantes, eu passo de novo a palavra ao João, para que possa fazer a apresentação das nossas convidadas de hoje. Muito bem-vindas, vou pedir desculpa e pedir já licença a elas e também aos brasileiros que nos assistem aqui, e, na medida do necessário, mudarei do idioma para tirar qualquer dúvida, esclarecer qualquer ponto que elas, as ilustres palestrantes, tiverem por necessidade ou alguma dúvida. Obrigado. Obrigado, Cássio. Bom, agora são 3 horas, 15 horas aqui no Brasil, 15 horas na Argentina também, em Buenos Aires, e são 20 horas na Espanha, né? Em Múrcia. E então vou dar por aberto aqui os nossos diálogos internacionais de direito de família e das sucessões, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo. Vou aqui falar em nome da nossa comissão, mas especialmente em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto, do nosso vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, também, como o Dr. Cássio Namur falou, do meu querido amigo, o professor Alexandre Rolo, e da doutora Raquel Preto. Eu agradeço a todos, agradeço também em nome da nossa diretoria aqui da Comissão de Direito de Família e das Sucessões, a vice-presidente, a doutora Rogéria, as nossas secretárias, a doutora Daniela, a doutora Alexandra, a nossa diretora de comunicações, a Amanda, e, enfim, todos os membros da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo. Como eu disse, é uma honra enorme. Eu estou encantado de poder receber as nossas amigas, a doutora Patrícia Cundiam, a doutora Maria Dolores Lopes Muelas, o doutor Cássio Namur. Nós estamos fazendo aqui um grande
contato, um grande enlace com a Associação Internacional de Juristas de Direito de Família, a AIUDEFA. Tenho a honra de receber aqui a presidente da Associação Internacional de Juristas de Direito de Família, doutora Maria Dolores Lopes Muelas, a vice-presidente, doutora Patrícia Cundian, e o doutor Cássio Namur. Sou muito grato por eles estarem aqui e nos permitirem a esse diálogo. É um grande honor, um grande prazer receber Maria Dolores, Patrícia, Cássio. Estamos encantados e eu só tenho aqui que passar toda a minha gratidão aos três por nos permitirem ter essa conversa internacional. Vou ler agora o currículo dos nossos palestrantes. A doutora Maria Dolores Lopes Muelas, doutora Loura, é a advogada, especialista em direito de família, nacional e internacional, desde mais de 25 anos. É a presidente, como eu disse, da Associação Internacional dos Juristas de Direito de Família, membro da junta diretiva da AEAFA, da Associação Espanhola de Advogados de Família, membro da International Academy of Family Lawyers, vice-presidente de Advogados Colaborativos de Família e também é professora Master de Direito de Família da Universidade de Múrcia. A professora Patrícia Cundian de Williams, ela é advogada graduada com diploma de honor em 1981 na Universidade de El Salvador, na Argentina, especialista em Direito de Família e Sessões da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Buenos Aires, especializada em temas de Direito Internacional de Família e Sucessões, professora de Direito de Família, Sucessões e Biodireito de graduação e pós-graduação em várias universidades, autora de capítulos de livros de Direito de Família e Sucessões, membro também da International Academy of Family Lawyers e membro fundadora e vice-presidente da AIUDEFA, da Associação Internacional de Justiça de Família, e também membro da ACIME, a Associação de Profissionais contra a Sustracción Internacional de Menores. Temos também aqui nosso querido amigo, Dr. Cássio Namur, mestre em Direito Civil Comparado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem um MBA em Finanças Corporativas pela Faculdade de Economia e Administração da FEA, da Universidade de São Paulo, graduação em Direito na PUC de São Paulo também, advogado, sócio do escritório Torturo Madureira e Ragazzi, onde atua nas áreas de arbitragem, direito civil, direito de família, sucessões, relações institucionais e governamentais. É o primeiro vice-presidente da AIUDEFA, da Associação Internacional de Justiça e Direito de Família, membro do Conselho Deliberativo e diretor das Relações Internacionais do IASP, primeiro vice-diretor das Relações Internacionais de Direito de Família do IBDFAM, sócio fundador e membro da diretoria da Federação dos Advogados da Língua Portuguesa, membro da Comissão Eleitoral da OAB aqui de São Paulo, da lista de árbitros do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio do Brasil e Líbano, da lista de árbitros da arbitragem de Eurocâmaras e também Olá, está na caixa falando, membro do Conselho da Câmara de Comércio França e Brasil. Eu agradeço a todos e vou agora passar a palavra para o Cássio, para ele fazer já fez o agradecimento, mas para conseguir passar aqui a palavra para as nossas convidadas e fazer todos os agradecimentos de estilo também, Cássio. Muito obrigado. Cássio ficou sem som, Cássio. Se está sem som, precisa... Pronto, isso. Aqui já está. Perdão, agradeço, João, as apresentações. Mais uma vez, agradeço a todos os presentes. Lembro aqui entre todos que o João Aguirre também é membro fundador da AIUDEFA, portanto, nosso AIUDERMANO, como costumamos falar, ou IBDERMANO também, no caso do IBDFAM, e somos colegas há muito tempo. Enfim, nós dividimos a nossa apresentação hoje, propriamente, a apresentação são das nossas convidadas internacionais. Eu participarei mais como moderador, intervindo em alguns momentos, João também, fique totalmente à vontade, na medida em que surgir qualquer dúvida na questão do direito brasileiro. Nós estamos aqui hoje muito mais para ouvir o direito comparado no que toca a Espanha e a Argentina. Portanto, nós dividimos essa apresentação, basicamente, de uma forma mais dinâmica em duas partes. Uma parte,
no direito pátrio, no direito comparado, né, de cada país, e na sequência no direito internacional. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para a doutora Lola, e queria que ela falasse um pouco para nós como é tratada a questão do direito alimentar, do direito a alimentos em seu país, desde o ponto de vista legislativo. Há um valor pré-determinado na lei para os alimentos? Essas somas de alimentos são normalmente fixadas por determinação, por decisões judiciais, e essas somas são certas ou são parte, por exemplo, dos ingressos ou das receitas de um devedor de alimentos. Obrigado. Por favor, a palavra é sua, doutora Lola. Doutora Lola, muchas gracias. Hay que sacar al mute, por favor. Bien, muchas gracias por invitarme, sobre todo a Joao y a Casio, porque para mí es un honor estar hoy aquí con vosotros y buenas tardes a todos, buenas noches en España. Bien, Casio, en cuanto a la primera pregunta que me haces, en España no tenemos una ley que diga exactamente una cantidad que se debe de pagar de pensión alimenticia. Tampoco un porcentaje ni una cantidad determinada. Tenemos unos artículos en la ley que lo que establecen es una proporcionalidad, unos criterios que al final el juez tiene que tener en cuenta para fijar la pensión. Estos criterios serían el nivel de vida que tiene la familia, la capacidad económica que tiene la persona que tiene obligación de darlos, las necesidades de los hijos, todo este tipo de cuestiones que van a determinar que el juez tome la decisión. Lo que sí tenemos son unas tablas orientadoras que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial. Estas tablas no son obligatorias, son orientadoras. Hay jueces que las utilizan y otros jueces no. Lo que solemos hacer es, cuando pues las pensiones normalmente no son muy altas en estas tablas, se pone la ciudad donde viven las personas que están obligadas a dar esos alimentos o los hijos, la capacidad económica, lo que gana cada uno de los progenitores, y ahí nos sale un resultado de una cantidad a abonar de pensión alimenticia. Esto, lógicamente, no es utilizado por todos los jueces, ni muchísimo menos, pero sí que nos llevan a una orientación y hay algunos jueces que lo vienen utilizando. En lo demás, ya te digo que no es, desde luego, una cantidad determinada y puede ser muy variable dependiendo del juez y también de la ciudad donde se tenga que determinar. No se oye. Perfeito. Sim, muito interessante essa disposição da Justiça Espanhola, em que há tabelas orientadoras. Não são determinantes, mas são norteadoras para as decisões judiciais. Perfeito, muito obrigado, doutora Lola. Doutora Patrícia, gostaria que eu reperguntasse as questões, a senhora tomou nota, não sei, pediria que também esclarecesse como é que funciona na Argentina, como é tratada sob o ponto de vista legislativo, se há um valor determinado, etc. Se precisar que eu repita alguma parte, me avise, por favor. Obrigado. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder brindar y poder conversar con gente de nuestro país vecino como es Brasil. Quería contarles que en Argentina, desde el año 2015, tenemos un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este nuevo código trajo un cambio paradigmático en muchísimos temas de derecho de familia. En alimentos vamos a ver como también hubo cambios, pero en relación a poder determinar el monto que los jueces deben fijar como cuota alimentaria, en ese sentido no hubo cambio, porque el código no trae ninguna regla fija para establecerlos. De lo único que habla nuestro código es de que hay que tener en cuenta la relación entre las necesidades del alimentado, que cuando habla de necesidades del alimentado tiene en cuenta subsistencia, habitación, vestuario, y cuando son menores de edad también educación y las posibilidades del alimentante. Pero es importante marcar que como muchas veces las declaraciones juradas de ingresos de los alimentantes no coinciden en absoluto con su verdadera realidad económica, en la mayor parte de los casos
los jueces no tienen en cuenta esa prueba y en lo único que se van a fijar es en el nivel de vida. Por lo tanto, si el hijo iba a un determinado tipo de colegio, tenía una determinada cobertura médica, tenían un sistema, una vivienda con gastos elevados, el juez va a considerar que esta es la capacidad económica de ese alimentante. Y lo que sí incluye el nuevo Código Civil y Comercial es que antes las cuotas se tenían que fijar solo en dinero. Y ustedes saben que nosotros en la Argentina uno de los peores males que tenemos es la terrible inflación, con lo cual las cuotas alimentadas fijadas en dinero perdían valor en muy poquito tiempo, y había que iniciar continuamente aumentos de cuota. Lo que prevé el nuevo código, y ya venía de la jurisprudencia, es que se fijen las cuotas alimentarias en especie. Entonces el juez lo que va a hacer es decir, bueno, que el alimentante pague la cuota del colegio, a lo mejor en un 100%, porque de alguna manera la madre o el quien vive con el niño se va a tener que ocupar de los otros gastos del hijo, o que pague la prepaga, o que pague los gastos de la vivienda. Pero bueno, en general lo que se está tendiendo ahora es que la cuota sea mayoritariamente en especie, y igual se pone un monto en efectivo, pero en general es menor que los montos en especie. Perfeito, muito obrigado, doutora Patrícia. Aproveitando a sua fala, quem tem direito aos alimentos nos vossos países? Os ex-cônjuges, os filhos, e até que idade os filhos têm direito? Os avós ou parentes, assim, ascendentes, descendentes, os conviventes também têm esse direito? Eu peço que, por favor, a doutora Loura dê continuidade, para depois passando para a doutora Patrícia, depois passando para a doutora Loura. Obrigado. Bueno, como les dije, este nuevo Código Civil y Comercial ha traído modificaciones. Quizás una de las modificaciones más importantes es que ahora los cónyuges tienen derecho alimentario durante el matrimonio y durante la separación de hecho, pero cesa el derecho alimentario luego del divorcio. No existen más alimentos para el ex cónyuge, salvo dos excepciones, que es una enfermedad grave y preexistente al divorcio, que no le permite mantenerse, o alimentos de extrema necesidad. Con lo cual, de alguna manera, nuestro código está receptando lo que hoy contaba el doctor Rolf Madaleno, que está ocurriendo en Brasil, en relación al hecho de que no hay más alimentos para el ex cónyuge. Entonces tenemos que esto es un gran cambio, porque esto lo establece la ley, no hay más alimentos para el ex cónyuge. Sí, el nuevo código lo que introduce es alimentos para el conviviente, lo que nosotros llamamos uniones convivenciales, que pueden ser las uniones de hecho. Durante las uniones convivenciales también hay derecho alimentario, pero cesa automáticamente con el cese de la cohabitación, con lo cual tampoco hay derecho alimentario con posterioridad al cese de las uniones convivenciales. Sí tenemos, por supuesto, derecho alimentario en relación a los hijos, y ahí tenemos que diferenciar los hijos hasta los 18 años, que tienen un derecho alimentario total, y ambos progenitores van a tener que colaborar en la medida de sus posibilidades, y aquí a quien cuida al hijo también se le va a considerar que el cuidado personal del hijo tiene también una valoración económica. Entonces tenemos el hijo hasta los 18 años, esta obligación se extiende automáticamente hasta los 21 años del niño, y solamente podría cesar si el alimentante se presenta al juez y le prueba que ese hijo tiene medios suficientes para mantenerse. Si no, la cuota continúa automáticamente, la que venía durante la minoridad de edad, hasta los 21 años. A los 21 años cesa la cuota alimentaria, pero ese hijo tiene derecho a pedir que se extienda mientras esté realizando un estudio universitario o terciario que le impida
mantenerse hasta que finalice ese estudio universitario o terciario. Y como plazo máximo es hasta los 25 años. Entonces tenemos que en la Argentina tenemos alimentos hasta los 18, de 18 a 21 que continúa ipso iure, y luego desde los 21 a los 25 a pedido del hijo. Y finalmente tenemos los alimentos que se deben entre ascendientes y descendientes, y también entre hermanos y medios hermanos. También la ley prevé una obligación alimentaria. Perfecto, gracias, muchas gracias. Doutora Lola, pasa lo mismo en España? ¿Cuáles son, quién tiene derecho a alimentos en vuestro país? Tenemos muchas similitudes entre ambos, porque estoy oyendo a Patricia y muchas cosas son similares. Por ejemplo, el pago en especie también lo tenemos nosotros, no todo en especie, pero sí se pueden pagar colegios y luego aparte pensión, como ha determinado ella. Y el nivel de vida, como he dicho antes, el nivel de vida es muy importante para demostrar que los hijos tienen que mantener el mismo nivel de vida cuando estaban sus padres casados. Nosotros tenemos derecho a alimentos para los cónyuges, para los ascendientes, descendientes y los hermanos. Los excónyuges no tienen derecho alimenticio, tendrían derecho a una pensión compensatoria o a bien, en el caso de que exista un régimen de separación de bienes, a una indemnización en determinados casos. Otra diferencia que tenemos es que no tenemos un límite de edad como ocurre en Argentina. Nosotros a los hijos menores de edad, por supuesto, la pensión alimenticia debe ser integral y cuando cumplen la mayoría de edad no se extingue la pensión. La pensión continúa hasta que los hijos alcanzan independencia económica. Ahora bien, a los hijos mayores de edad que están demostrando una pasividad en los estudios, en la búsqueda de empleo, que lo que llamamos nosotros ni estudian ni trabajan, esos hijos sí se les puede extinguir la pensión alimenticia, pero precisamente porque tienen una pasividad y no están aprovechando esa pensión alimenticia. Ahora bien, tenemos estudiantes aquí e hijos que están aprovechando los estudios o que están buscando un empleo, incluso están opositando, tienen 30 años y sin embargo continúan percibiendo esa pensión alimenticia. Es una pensión alimenticia básica, distinta a los hijos menores de edad, pero sí que tienen derecho a la educación, al sustento, a la habitación y al vestido. Y este es el derecho que tienen los mayores de edad. Perfeito. Graças, muchas gracias. Cássio, se me permitir, se alguém tiver, está muito claro, estão falando muito bem, mas se alguém de vocês, dos nossos ouvintes, tiver alguma dificuldade, não entendeu alguma coisa, que passe a pergunta no chat e a gente vai ter o maior prazer em responder. Achei muito interessante a possibilidade da gente verificar a realidade tanto da Argentina como da Espanha. Me gostou muito los hijos Nini, porque aqui nós também temos os filhos, aqui seria neném, né? Nem estudam e nem trabalham, né? E isso seria uma forma importante para a gente fazer. São os felizados. Somos felizados. São famosos felizados, né? Os filhos felizados. Aqui não tem essa reserva expressa na lei, mas também é uma forma de se fazer, de se fundamentar a exoneração da obrigação alimentar. Se não estuda, não trabalha, já atingiu a maioridade, seria uma forma de exonerar dos alimentos, como acontece na Espanha. Muito obrigado, Cássio. De novo. Até complementando, João, a sua fala, aqui no Brasil também, quando os filhos, embora haja obrigação de você fazer o sustento, mesmo maiores, por exemplo, num curso universitário, se esse filho maior não corresponder, não for bem, ou não for um aluno assíduo, ou tiver um muito mau resultado no seu curso, esses alimentos podem, eventualmente, ser, a jurisprudência prevê que eles podem ser reduzidos ou até mesmo cortados, né? Pela falta de seriedade do aluno, do filho, enfim, não levar adiante seus estudos. Agora, dentro do contexto que nós estamos hoje, doutora Lola e Patrícia, vivendo a pandemia, há aumentado a falta de pagamento pela pensão alimentícia como consequência da Covid-19?
E hoje se podem fazer execuções alimentárias, ou alimentares, né, em português, nos seus respectivos países? Peço que, por favor, a doutora Alona inicie essa resposta. Sí, efectivamente, las pensiones, el impago de las pensiones ha aumentado durante este periodo de pandemia, porque en España, igual que ha ocurrido en muchos países, se han perdido muchos puestos de trabajo y la situación económica ha cambiado lógicamente para muchos de los padres o madres que están obligados a pagar esas pensiones. Se han iniciado muchos procesos de ejecución por esas pensiones, pero lo que quería destacar sobre todo es que tenemos un procedimiento muy novedoso que se ha creado precisamente para este estado de pandemia, para que los padres que no pueden pagar las pensiones puedan interponer una demanda para reducir esa pensión de una manera urgente. Son procesos urgentes y preferentes que en el plazo de 10 días van a estar citándonos en el juzgado y a tener una vista con menos requisitos de lo que se suele utilizar en un procedimiento normal de modificación de medidas cuando no se puede abonar esas pensiones. Este procedimiento no requiere tantos requisitos, solamente demostrar que el padre está o la madre en una situación de insolvencia que no puede pagar esas pensiones alimenticias. Este procedimiento, como digo, es muy novedoso y está durante el estado de pandemia y 3 meses después que se decrete el estado de alarma. Y se ha generado precisamente por la situación de crisis y tan dramática de algunos padres que no pueden abonar esas pensiones. Perfeito. Muchas gracias. Então, nesse momento, a justiça funciona plenamente na Espanha, certo? Sí. Sim, perfeito. Doutora Patrícia, como está a situação na Argentina e como se modificou durante a pandemia? Por favor. Nosotros estamos en confinamiento total y absoluto desde el 20 de marzo de este año, cuando en realidad había poquitísimos casos en la Argentina, y recién esta semana está comenzando a hablarse de que estamos en una situación de real riesgo si nos movilizamos. Pero la realidad es que estamos en un confinamiento total, solo podemos salir para ir al supermercado o ir a la farmacia, salvo que sea dentro de los rubros exceptuados, que a medida que ha ido pasando los meses, diría yo, se han ido ampliando de alguna manera. Pero lo que sí ha estado absolutamente cerrado desde el principio fueron el Poder Judicial. Desde el 20 de marzo estamos en feria judicial, que se ha ido prorrogando automáticamente a medida que se fue prorrogando las órdenes de confinamiento. La única diferencia es que así como los primeros 15 días, desde el 20 de marzo al 10 de abril, no hubo absolutamente ningún movimiento, salvo para violencia doméstica, hoy y para internaciones psiquiátricas, a partir del 10 de abril se amplió los temas que se habilitaban la feria, o sea que se podían tratar judicialmente, a los casos de ejecuciones alimentarias. Estaba oyendo un webinar esta semana donde una jueza de Cámara decía que el nivel de incumplimiento de la cuota alimentaria en la Argentina sobrepasaba el 50%. Esto es gravísimo, y lo único que hace que no sea casi catastrófico es que la realidad es que todo aquel que no estaba en relación de dependencia, en general, perdió su fuente de trabajo. Lo que sí ha existido es una cantidad enorme de subsidios dados por el Estado a todo aquel que no puede trabajar por prohibición de confinamiento, y creo que estos subsidios son los únicos que han permitido que la situación no sea realmente gravísima en nuestro país. Pero la realidad es que seguimos en confinamiento, se habla de que vamos a seguir todo junio y todo julio, porque recién ahora están empezando los contagios, y la crisis económica derivada de este COVID-19 es absolutamente imposible de prever. Sem precedentes, né? Sem precedentes. Graças. E, bueno, provavelmente na Argentina acontece reflexo de uma epidemia anterior,
que talvez não foi tão bem cuidada, foi aquela da H1N1, que o país sofreu muito também, assim como o sul do nosso país, e provavelmente eles foram muito mais cautelosos ou zelosos agora nessa epidemia, que é muito mais ampla, né, que virou uma pandemia, e tomaram essas medidas. Bom, queria só aproveitar um minuto e agradecer. Eu não consigo ver o nome de todos os participantes, sei de algumas pessoas que estão aqui, mas do Brasil, o nome da doutora Daniela Mucilo, doutora Silvia Marzagão, nossos colegas daqui da OAB e também do IASP, doutora Marina Cardoso Dinamarco, que estão assistindo, meu colega também, de muitos anos, doutor Nelson Freitas Zanzanelli, está aqui presente, e na parte internacional, acredito que estão conosco a Carolina Marim, do Reino Unido, de Londres, e Daniela Horowitz, também, do Chile, de Santiago do Chile. Dando sequência... Estarão com a gente também, que estarão também com a gente nos diálogos aqui internacionais. A Carolina Marim e a Daniela Horowitz falarão junto com a Silvia Marzagão sobre o sequestro nacional, a subtração internacional de crianças. Também estarão com a gente. Excelente iniciativa, João. Não percam, que vale muito a pena. São especialistas top no assunto. Eu, dando sequência aqui às perguntas, gostaria, e também peço desculpas a todos os demais, porque eu não consigo acessar a lista de participantes. Então, não é por omissão, é realmente por não ter o acesso. Mas vamos lá. Doutora Patrícia, quais são as sanções por não cumprimento do pagamento de alimentos se aplicam no seu país? E que efeitos esse não cumprimento gera ao devedor? Existe a possibilidade de prisão do devedor, que é uma pena máxima, quer dizer, a restrição de liberdade da pessoa? Como funciona na Argentina? Por favor. Como les dije, el tema de incumplimiento alimentario es grave ahora, pero siempre fue grave en Argentina. Y lo que ocurre en general es que los deudores alimentarios se despatrimonializan, o sea, pasan su patrimonio a nombre de terceros para que no tener efecto en cuanto a las ejecuciones de alimentos. Teniendo en cuenta esta situación, es que el nuevo Código Civil y Comercial, del que les hablaba, trajo algunas modificaciones que son interesantes comentar. La primera es que estableció la responsabilidad solidaria del empleador o del tercero al quien le llega un oficio judicial ordenando que retenga el sueldo de esa persona y haga un pago directo de cuota alimentaria. Si el empleador no cumple la orden, porque no se cumplían estas órdenes, el empleador es solidariamente responsable con el deudor por la falta de cumplimiento de la cuota alimentaria. Esa fue la primera modificación. Segunda modificación, se estableció que frente al incumplimiento, porque ¿qué pasaba en Argentina? Como la inflación es tan alta, si uno no cumplía, cuando tenía que cumplir, ese monto ya era insignificante. Y el interés, ni siquiera el interés alcanzaba a compensar la pérdida de valor del dinero. Entonces, para solucionar este punto, el Código Civil y Comercial prevé que se va a establecer el interés más alto que cobran los bancos a sus clientes, por ejemplo, por girar en descubierto, o el interés que pueden cobrar las tarjetas de crédito en caso de incumplimientos. Entonces, ahora ya incumplir no es tan negocio, porque el interés que se le puede imputar es realmente significativo y trata de mantener de alguna manera el valor en dinero. Lo que ya existía y que sigue existiendo es la inscripción en registros de deudores alimentarios, que no tiene mucho efecto porque lo único que hace es impedir que puedan participar de licitaciones o de situaciones muy acotadas que hemos visto que a los deudores alimentarios en general no les afecta. Está también un delito penal, contestando a la pregunta que me hacía Casio, de si hay posibilidad de prisión. No en el ámbito civil, la justicia civil no puede ordenar prisión.
en el ámbito penal hay un delito que se llama incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que prevé una pena entre 1 mes y 2 años de prisión. De todas maneras, es muy difícil que haya sanciones penales por incumplimientos, porque con que el deudor pague algo, ya no se complementa el tipo penal. Con lo cual, también ha demostrado no tener mucha efectividad a la hora de obligar al pago. Y sí, otra nueva modificación del Código Civil y Comercial de la Nación que está teniendo efectos, es que prevé que el juez puede establecer medidas razonables para asegurar el cumplimiento. Y al principio se criticó esto de medidas razonables porque dijo, ¿qué quiere decir esto? Pero la realidad es que los jueces están demostrando tener mucha creatividad a la hora de establecer medidas razonables. Por ejemplo, hubo un caso en San Isidro donde el juez le prohibió entrar al club de rugby al que el alimentante iba casi todos los días. Entonces, esa prohibición tuvo un efecto inmediato en cuanto a que este alimentante sintió realmente que la sanción lo afectaba directamente en su vida diaria y en su vida privada, y pagó como consecuencia de esta prohibición para entrar al club de rugby. Y hubo otra sentencia que lo que hizo fue prohibir la salida del país con fines recreativos al deudor alimentario. La ex mujer se enteró que él se iba a ir a Estados Unidos, a Disney, con los hijos de su segunda relación, entonces le pidió al juez que le impidiera salir del país. Cuando llegó a Ezeiza con sus hijos del segundo matrimonio, no le permitían viajar, y ahí mismo pagó toda la deuda alimentaria que supuestamente no podía pagar, y pudo viajar. Con lo cual, a partir de ese fallo, que fue muy paradigmático, los jueces empezaron a prohibir la salida del país con fines recreacionales, y también siempre estamos hablando de niveles económicos donde se sepa que en realidad puede pagar, y el efecto ha sido muy, muy bueno. Perfecto, muchas gracias, muy esclarecedor, clarificador. Doctora Lola, ¿cuáles son las sanciones en tu país, en España? Y si hay también la prisión, si es una prisión civil, si es prisión criminal. Lo pregunto porque en Brasil es una prisión civil. Es el único caso que tenemos hoy día constitucionalmente previsto de prisión civil. Por favor. No, en España sí que tenemos una prisión criminal, es decir, cuando hay un impago de pensiones podemos optar entre una ejecución civil y directamente embargar todos los bienes, los salarios, las retenciones, etcétera, o bien podemos irnos a la vía penal. La vía penal, en cuanto ya haya 2 meses consecutivos sin pagar la pensión, podemos interponer la denuncia. Y en ese momento también podemos acumular la responsabilidad civil, es decir, pedimos cárcel y que se paguen todas las pensiones atrasadas. Se acumulan las 2 acciones. Ambas acciones son totalmente compatibles. La prisión suele ser de 3 meses a 1 año y también se pueden establecer multas. Yo la aconsejo y la suelo poner cuando no tengo dónde embargar. Estoy hablando de personas que tienen mucha capacidad económica, empresarios que no tienen nada a su nombre y que no son solventes, no pueden embargar nada, y lo que se pone es precisamente esa querella demostrando el alto nivel de vida. A lo mejor pagan un poquito, como dice Patricia, están pagando, pero no todo lo que tienen que pagar. Y sin embargo tienen un nivel de vida muy elevado y se puede demostrar que sí que tienen mucho patrimonio a nombre de sus empresas o de personas interpuestas. En ese caso, lo mejor, lo más aconsejable es interponer esta denuncia, esta querella, porque antes del juicio van a llegar a un acuerdo y van a pagar. Y por ello yo en muchas ocasiones sí que la interpongo. Que ótimo, que ótimo. E aproveitando, só para fechar essa parte do nacional, do direito interno, dos respectivas jurisdições, existe alguma jurisprudência que gostariam de comentar, uma nova jurisprudência de execução de alimentos que ocorreu ultimamente, ou na pandemia, ou pré-pandemia, não importa,
que vocês acham que valeria a pena comentar? Começando pela doutora Lola, por favor. Sí, bueno, existe una jurisprudencia reciente en España por la cual se puede eliminar y extinguir la pensión alimenticia de los hijos mayores de edad que no tengan un comportamiento adecuado, no cumplan con sus obligaciones con sus padres. Es decir, estamos hablando de aquellos hijos que no tienen ningún tipo de relación con sus padres, que no le dan explicaciones de las notas, que no están, desde luego, que apartan completamente a sus padres de sus vidas. Y en esos casos, son casos también de causas de desheredación de estos hijos. En esos casos se ha asimilado y hay una jurisprudencia reciente por la cual se puede extinguir la pensión alimenticia de estos hijos, siempre y cuando la causa sea exclusivamente del hijo. Si este hijo demuestra que no tiene relación por un mal comportamiento del padre o la causa ha sido debida al padre, entonces no se puede extinguir. Pero si la causa es por el hijo, sí que nos encontramos ahora con muchos casos en los que podemos eliminar esas pensiones precisamente por ese mal comportamiento y ese incumplimiento de las obligaciones de solidaridad con el padre. Perfeito, perfeito. E doutora Patrícia, do seu lado, na Argentina, tem alguma jurisprudência que gostaria especificamente de comentar, alguma coisa nova o inédita? Y me parecía muy interesante comentar una jurisprudencia nueva como que surge en la Argentina como consecuencia del COVID, pero que si se mantiene al futuro podría ser realmente extraordinario, que tiene que ver con las notificaciones. En la Argentina las notificaciones se tenían que hacer necesariamente a través del oficial notificador. El oficial notificador iba al domicilio que supuestamente daba el actor del demandante y lo tenía que encontrar. Si el demandante se oponía o desaparecía o nadie contestaba o decían que ahí no vivía, el oficial notificador volvía y había que volver a realizar otra notificación que finalmente era bajo responsabilidad de la parte actora y así se podía avanzar. Pero esto podía llevar 6 meses, estamos hablando en periodos normales, solo para notificar si el alimentante, si el demandado buscaba vueltas para impedir la notificación. O por ejemplo, le sacaba el número, la placa a la vivienda, entonces el oficial notificador no podía notificar porque no estaba la placa, o no estaba el número, o descomponía el portero eléctrico, entonces no sonaba el timbre. Bueno, la cantidad de cosas que ocurren en Argentina, las dificultades para notificar son enormes. Gracias al COVID, y creo que esto es uno de los grandes agradecimientos que le tenemos que hacer al COVID, es que en el mes de abril, el 2 de abril, salió la primera resolución de un juzgado de la Madrid, en la provincia de Buenos Aires, que autorizó la notificación para casos de alimentos de inicio de demanda, porque cuando ya la demanda está notificada, después ya hay un domicilio electrónico. El problema es la primera notificación. Entonces, el 2 de abril, este juzgado de la Madrid permitió que la notificación de la demanda de alimentos se haga por WhatsApp, con el número de teléfono que la actora ofreció al iniciar la demanda. Y se le encargó al propio juzgado que hiciera esta notificación inmediata por WhatsApp. Dio la resolución a que se notificó por WhatsApp, pasaron minutos, lo cual, la verdad, fue maravilloso. Y hay un fallo que me llegó justo hoy, que se publicó hoy, que es del 1 de junio, donde se establece una medida cautelar por alimentos, donde se le ordena al demandado que no puede cortar la extensión de la tarjeta de crédito de la actora. Y esta orden judicial de impedir que, de esta medida cautelar, más el traslado de la demanda, también se ordenó que se haga por WhatsApp en el domicilio, en el número de teléfono que acreditó pertenece al demandado. Pero aquí la diferencia es que es el abogado de la actora la que deberá
notificar por WhatsApp y acreditar luego virtualmente que esta notificación se realizó. Así que la verdad es que esto ha acortado y ha solucionado un problema enorme que tenemos en la Argentina, que si esto se mantiene luego del levantamiento del confinamiento, sería muy bienvenido para no solamente los temas de alimentos, sino en todos los temas de derecho de família. Sim, uma decisão fantástica, né? Porque dá uma dinâmica totalmente diferente à eficácia, né? Para ter o resultado de pagamento de alimentos. Muito bem. Dando sequência aqui às perguntas, agora vamos entrar na parte internacional, por gentileza. Então, perguntando, doutora Patrícia, que normativas internacionais se aplicam no seu país com relação à execução de alimentos? Seu país ratificou, a Argentina ratificou a Convenção da Haia de 2007, e qual é o benefício dessa convenção? Na sequência, a doutora Lola vai falar, vou fazer só um pequeno parênteses para dizer um pouquinho, porque nós, peço licença às expositoras, que no nosso ambiente aqui, dos assistentes, nós temos muitos jovens, e dentre eles, muitos estudantes de direito. Então, a Conferência da Haia, só para dar um panorama muito resumido e muito rápido, é uma organização intergovernamental de âmbito mundial que iniciou suas atividades em 1893. E ela adquiriu um caráter permanente a partir de 1951, o ano em que aprovou seu estatuto. O Brasil, é participante, é um país participante, assim também como a Argentina e como a Espanha, em vários outros temas. Mas, no de alimentos especificamente, há diferenças. E a vantagem de você participar nas convenções ou convênios, como se fala em espanhol, é que dá uma celeridade muito maior, e essa cobrança, quer de alimentos ou na questão de sequestro internacional, é feita pela autoridade central de cada país. A autoridade central, na verdade, são representantes dos governos para dar celeridade, para a eficácia mais rápida para essas cobranças. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra então, à doutora Patrícia, para que brevemente possa falar dessa legislação, e na sequência, a doutora Lola. Por favor. Obrigado. Sí, la Argentina ha ratificado 2 convenciones que tratan específicamente el tema de las ejecuciones alimentarias a nivel internacional. La primera de ellas es la Convención de New York de 1956, que fue ratificada por la Argentina en 1967. Y esta convención comprende actualmente a 63 países, con lo cual en realidad es una convención muy buena a la hora de implementar ejecuciones alimentarias. El único problema, por lo menos desde la Argentina, es que no incluye a los Estados Unidos, y entonces no tenemos con los Estados Unidos un convenio internacional. Pero hablando de la Convención de New York, como les dije, esta es una convención cuya autoridad central es el Ministerio de Justicia de la Nación. Una de las funcionarias a cargo es la doctora Mariana Franco, con quien estuve conversando un poco para que me mantuviera al tanto de las nuevas, de cómo funciona actualmente, cuáles son las estadísticas, etcétera. Pero lo que es muy interesante con respecto a la Convención de New York es que no solamente trata los temas de ejecución de alimentos, o sea, cuando ya hay una sentencia que ordena el pago de los alimentos, sino que también puede, por esta vía, se puede solicitar que se inicie en la Argentina un proceso reclamando alimentos, o que se inicie un proceso para aumento de la cuota alimentaria. También, a través de este canal, se podría pedirle a la autoridad central que ayude a la localización de un demandado, que el actor puede no saber dónde se encuentra, y hasta por esta vía se han iniciado pedidos de reconocimiento de filiación unidos a reclamos alimentarios. Por lo cual vemos que la amplitud, estos últimos 2 casos, el de relocalización y el de reconocimiento, no están previstos especialmente por la Convención de New York,
pero la autoridad central, haciendo uso de una interpretación amplia de la Convención, y además en base al nuevo Código Civil y Comercial, que trae normas de derecho internacional privado y que habla de la cooperación internacional, lo amplía y realmente trabaja muy, muy bien esta autoridad central. ¿Cuáles son los inconvenientes de New York? Primero, los gastos de traducción y de legalización, porque a pesar de que la tramitación en Argentina es gratuita a través de New York, o sea que no hay que pagar abogados, sino que la autoridad central se ocupa, sí hay que traducir y legalizar toda la documentación, que a veces puede ser muy onerosa. Si viene, por ejemplo, de Brasil, habría que necesariamente traducir la sentencia al español. Y después están los gastos de transferencia, que también a veces son muy elevados. Si las cuotas no son muy importantes, de repente un gasto de transferencia puede estar alrededor de los $30, que es enorme en el monto de una cuota alimentaria. Este es el primer documento, la Convención de New York. También la Argentina ratificó y firmó, y que también nos une a Brasil, es la Convención Interamericana de 1989. Pero en mi experiencia, y hablando con la autoridad central, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos comentaron que tiene muy poca aplicación, básicamente porque hubo problemas en determinar la autoridad central, y porque solo toma temas de ejecución de alimentos. Con lo cual, a priori, deberíamos recomendar la utilización de la Convención de New York. Y lamentablemente la Argentina no ratificó todavía la Convención de la 2007, está actualmente en el Congreso y ya tiene media sanción, pero al día de la fecha todavía no ha sido ratificada. Y finalmente, para cerrar el tema, también debemos tener en cuenta un convenio que no hace específicamente a alimentos, pero sí hace ejecución de sentencia, que es el de las leñas. Perfecto. Gracias, Patricia, doutora Patrícia. Doutora Lola, por favor, você pode comentar também que normativas internacionais se aplicam ao seu país na parte de cobrança de alimentos, por favor. Gracias, Casio. Bien, nosotros, España ha ratificado algunos instrumentos internacionales en cuanto a alimentos, pero los más destacables son 3, precisamente porque interviene la autoridad central. Y es muy importante. Entonces, tenemos el convenio de Nueva York, que también hemos ratificado, tenemos también el convenio de 2007 de alimentos, que sustituye al de Nueva York para todos aquellos países que lo han ratificado, y luego para los estados que componen la Comunidad Económica Europea, tenemos un reglamento que es muy importante y que luego quiero aludir a él, que es el 4/2009 sobre alimentos. Los beneficios que tienen estos instrumentos internacionales son muchos. Primero, por el coste y por la rapidez. ¿Por qué? Porque se utilizan a las autoridades centrales, como bien has dicho antes, Casio, para poder reclamar esos alimentos. Entonces, tanto España o el país, uno de los países firmantes, puede ser país requirente o país requerido. Y en estos casos se utiliza la autoridad central para realizar ese requerimiento. Lógicamente, al realizarse por la autoridad central, hablo del coste porque es gratuito. Y entonces la persona que está interesada se dirige al Ministerio de Justicia a través de su autoridad central, reclama esos alimentos al país requerido. Luego, por otra parte, otros beneficios que tiene también es, como ha mencionado también Patricia, es que se pueden ejecutar medidas cautelares y provisionales, no solamente se necesita sentencia firme, y esto también es una ventaja que tienen estos instrumentos internacionales. Y luego, por otra parte, el tema, cuando hablamos del reglamento, al que luego voy a aludir, es muy rápido y muy efectivo, porque las resoluciones que se dicte por un Estado miembro son directamente ejecutivas en otro Estado miembro y no tienen que pasar por ninguna homologación de esa resolución judicial. Y si quieres, luego después aludo a esto. Y estos son los instrumentos internacionales más importantes que tenemos firmados. Perfeito. Obrigado, doutora Lola. Eu faço aqui só um pequeno adendo.
que o Brasil, o nosso país, é signatário do convênio, né, da Convenção da Haia de 2007, de alimentos, e essa ratificação ocorreu em 2017, 10 anos depois, portanto, mas foi um divisor de águas. Todavia, como é relativamente recente, apenas 3 anos de ratificação e aderência, assim como a Espanha, por exemplo, entre Espanha, Brasil, Espanha e Portugal, por exemplo, aplica-se essa convenção. Com relação à Argentina, não, como disse a doutora Patrícia, eles ainda não ratificaram na Argentina e aplica-se a Convenção da Haia. Então, a Convenção de Nova York, a Convenção da Haia, a diferença é que você não precisa fazer nenhuma tradução dos documentos, você aplica o português também, é aceito, salvo se houver alguma restrição entre ambos os países, porque os direitos podem ser estendidos ou diminuídos entre países também, mas é um divisor de águas e um facilitador na medida em que você avança no prazo para a cobrança de alimentos no âmbito internacional. Se a gente já tem problemas aqui no âmbito interno, no âmbito internacional, tendo carta rogatória, tendo que fazer o exequatur pelo STJ, também isso demora muito tempo. Numa média, se leva entre 8 e 18 meses, pelo menos, para se cobrar isso no âmbito internacional. Muito bem, dando sequência a uma próxima pergunta, e que requisitos exigem os juízes no seu país para executar uma sentença estrangeira de execução de alimentos? Peço que a doutora Lola inicie e, na sequência, a doutora Patrícia também responda, por favor. ¿Lola? Sí, perdón, ahora creía que te estaba preguntando a ti primero, los requisitos, me estás comentando, sí, depende del convenio internacional que se esté utilizando. Es que estaba viendo que me estaban preguntando en el chat precisamente cuál era la sentencia, que luego la pasaré, la sentencia. La del Tribunal Supremo en cuanto a la extinción de alimentos, estoy viendo que me están preguntando. Depende del instrumento internacional que se utilice. Si lo que se está utilizando es el Convenio de Nueva York, pues dependiendo de los requisitos que exija y la documentación que exija el Convenio de Nueva York, serán los que se tendrán que aportar a la autoridad central para que se realice ese requerimiento. Igualmente, cuando es el Convenio de la Haya de 2007 o bien para el reglamento que nosotros aplicamos aquí en los estados de la Comunidad Económica Europea. Siempre hay que dirigirse al Ministerio de Justicia. Eso es muy importante, porque ahí es donde se van a examinar si efectivamente se cumplen esos requisitos para que una vez que ellos reciben esa solicitud, entonces envían esa reclamación a un abogado del Estado que se encuentre en la provincia donde reside el deudor. Y ellos, los abogados del Estado, son los que interponen estas demandas, una vez analizados esos requisitos. Mayores requisitos se exigen, por ejemplo, cuando se trata de un Estado que no ha firmado ningún instrumento internacional a los que estamos aludiendo. ¿Por qué? Porque en estos casos, lógicamente, hay que pasar por un procedimiento mucho más costoso y mucho más lento. Hay que contratar abogados en el país donde se esté requiriendo para esa ejecución y luego, lógicamente, esa sentencia tiene que ser homologada a través de un proceso de exequatur y demás. Y, lógicamente, es mucho más lento y mucho más costoso, como digo, si el país no ha ratificado, el país requiriente no ha ratificado ninguno de esos instrumentos internacionales. Perfeito. Muito obrigado. Doutora Patrícia, gostaria de responder também esses requisitos, por favor? Sí, cómo no. Bueno, básicamente los requisitos van a poder variar de acuerdo al convenio que se decida aplicar. Pero básicamente, si se decide aplicar el convenio de New York, va a ir a la autoridad central brasilera al Ministerio de Justicia argentina. Si se decide aplicar la interamericana o el de las leñas o Europieto, se va a ir desde la autoridad central brasilera a el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando la autoridad central recibe la documentación, es la que lo tiene que evaluar. En el caso de New York, se va a tener que llenar un formulario que está especialmente previsto para el caso, que más o menos son 7 hojas que tiene todos los requisitos y todo lo que se necesita para que ese expediente pueda avanzar. Y lo que tiene que tener
la documentación, como dijimos, es que tiene que estar traducida, tiene que estar legalizada, y por supuesto si se trata de una sentencia va a tener que cumplir con los requisitos que nuestro código exige, que tiene que ver con el hecho de que tiene que ser una sentencia dictada por un tribunal competente, tiene que haber pasado a autoridad de cosa juzgada, no tiene que haber abierto otro expediente por el mismo tema y entre las mismas partes previamente en la Argentina, y por supuesto se tiene que haber citado el demandado tiene que haber sido correctamente citado, y finalmente no tiene que afectar el orden público argentino. Si cumple todos estos requisitos, va a poder prosperar esa ejecución en la Argentina. Si vamos a la aplicación del protocolo de las leñas y el acuerdo, en realidad después del protocolo vino un acuerdo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa, que se aplica a todos los países de Mercosur, más Bolivia y Chile. Este acuerdo prevé que se puede hacer a través de exhortos diplomáticos. Esto está muy discutido porque alguna jurisprudencia y doctrina consideran que no, que el camino debería ser de ejecución de sentencia y exequatur e não a través del exhorto diplomático. Perfeito, muito obrigado. Só fazer aqui esclarecimento para o público brasileiro também, que no Brasil, no âmbito do Brasil, a autoridade central está hoje no Ministério da Justiça e Segurança Pública, dentro do Ministério é uma secretaria, que é a Secretaria Nacional de Justiça, e abaixo dela uma coordenação, um departamento de coordenação jurídica internacional, que aí há subdivisões de coordenação, uma específica para cobrança de alimentos e cooperação internacional. Então, funciona muito bem. No passado, isso funcionou através da Procuradoria-Geral da República. Perdão, Procuradoria-Geral da República. E hoje funciona muito bem. As pessoas são muito preparadas, algumas, inclusive, cedidas da PGR. Nós estamos aí correndo contra o tempo, tem muitas questões que eu gostaria de tratar, mas eu vou ter que, talvez, enxugar um pouquinho. E eu queria perguntar sobre uma questão de estatísticas para ambas. Na verdade, para a doutora Patrícia, se no seu país existe alguma estatística de quantas medidas internacionais da cobrança de alimentos existem, e quanto tempo levam, em média, para se recolher ou se cobrar os alimentos internacionalmente. Se pudesse falar muito rapidamente sobre isso, por gentileza. Que a gente queria também fazer algumas perguntas da plateia. Estuve hablando con la doctora Mariana Franco, que es la funcionaria de la Autoridad Central en el Ministerio de Justicia, y ella comentó que más o menos actualmente tienen alrededor de 400 casos, la mayor parte vienen de Chile, España, y luego sigue Brasil y Colombia. El 70% de esos casos se trata de fijación de cuota alimentaria, el 20% es de ejecución de cuota, y el 10% restante tiene que ver con aumentos de cuota y pedidos de relocalización y reconocimientos de filiación. O sea que vemos que la mayor parte de las situaciones tienen que ver con la fijación de cuotas alimentarias. En ese sentido también es importante destacar esto de que Brasil es el tercer país con más casos entre Argentina y los distintos países del Mercosur. Sim. Perfeito. Bom, para finalizar, só aqui com relação ao nosso ambiente, antes das perguntas da plateia, doutora Lolé, é necessário indicar ou designar um advogado no seu país para execução internacional de alimentos? Bien, a ver, como he dicho antes, no es que no te oigo, no sé si estás preguntando, como he dicho antes, depende del país
requirente se exigen unos requisitos o no. Bien, cuando estamos hablando de un país donde se ha dictado la resolución que es firmante de algún instrumento internacional, pues se puede hacer directamente a través de la autoridad central, con lo cual no hace falta ir a un abogado particular de ese país. Se puede ir directamente a través de la autoridad central, que es gratuito. En el caso de los estados comunitarios de la Comunidad Económica Europea, que nos regimos por el Reglamento 4/2009, la efectividad es inmediata. Quiere decirse que una resolución que se dicta, por ejemplo, en Francia, es inmediatamente ejecutiva en España. Es decir, no necesita pasar por ningún proceso de homologación, ni tampoco tiene que pasar por un proceso de declaración de ejecutividad. Una sentencia aquí puede perfectamente en España, un abogado italiano, por ejemplo, puede directamente ejecutar esa resolución en Italia y sin pasar por ningún proceso de homologación. Es cierto que al establecer y dar ese procedimiento de ejecución a un abogado, pues ello tiene unos costes, pero también es cierto que tenemos justicia gratuita y se puede solicitar la justicia gratuita para aquellas personas que acrediten que no tienen suficiente capacidad económica. O bien directamente se puede realizar a través de la autoridad central también. Y este procedimiento, como he dicho antes, también es gratuito, porque es el abogado del Estado del país, de nuestro país en su caso, el que va a interponer esa demanda. Y ese proceso también es gratuito y no se necesita um abogado particular. Perfeito, excelente, muito obrigado. E assim, muito interessante a questão da execução dentro da comunidade europeia, é um grande facilitador e também um aspecto muito eficaz de cobrança. Não? Gostaria de passar a palavra ao Dr. João, agora, se ele tiver algo mais a acrescentar ou também para direcionar alguma pergunta da nossa plateia virtual. Acho que eu saí meu vídeo aqui. Desculpe. Por favor, João, a palavra é sua. Gracias, Cássio, obrigado. Lola y Patricia, los participantes dijeron que entendieron perfectamente y están agradeciendo muchísimo, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas de los participantes. La primera, ¿existe la posibilidad de ordenar, de pedir alimentos para los abuelos directamente en Argentina o en España? En Argentina, según este nuevo Código Civil y Comercial, se puede, en la misma demanda que se demanda al padre o a los progenitores, demandar al mismo tiempo a los abuelos, porque antes, con el código anterior, primero había que demandar al padre, y cuando el padre dejaba de cumplir, recién ahí se podía demandar a los abuelos, con lo cual se dejaba a estos niños en un estado de gran indefensión durante muchísimo tiempo. Porque llegar a una sentencia definitiva en Argentina lleva su tiempo. Entonces, de esta manera, al poderse iniciar de entrada contra ambos, contra los padres y los abuelos, y además poder pedir alimentos provisionales contra los padres y los abuelos desde el inicio de la causa, ha modificado totalmente la situación y le ha dado una enorme posibilidad a estos niños de tener una cobertura alimentaria. Muchas gracias. ¿Y Lola, en España cómo es? Bueno, en España no se puede demandar conjuntamente al que está obligado a dar los alimentos, al padre o madre que está obligado y a los abuelos, pero sí se puede exigir a los abuelos, en caso de que el padre no tuviera capacidad económica y demás, pues sí se puede exigir esa pensión alimenticia. También quería destacar que tenemos un fondo de pensiones, es decir, tenemos un fondo al que cuando hay un impago de pensiones, muchas personas, aunque es muy desconocido, pero sí que se puede recurrir a ese fondo de pensiones, de garantía de pensiones que tenemos aquí establecido en España. Lógicamente el código argentino es mucho más novedoso que el español y han introducido novedades que son realmente muy provechosas y que nos gustaría también tener aquí el poder demandar así conjuntamente, pero no podemos hacerlo. Gracias, Lola. Esta era la otra pregunta, si existía un fondo de pensiones en España. Muchas gracias. ¿Y existe un fondo en Argentina, Patricia?
No, en Argentina no existe un fondo de pensión, pero como les decía, hay muchísimos subsidios. Está el subsidio a la mujer que está sola a cargo de los hijos, está el subsidio a aquel que no tiene trabajo, está, bueno, hoy en día la multiplicidad de subsidios es inmensa. Pero no está relacionado directamente con el incumplimiento alimentario, sino que está relacionado con una situación de vulnerabilidad. Sí, está bien. Y en Argentina existe, ¿los reconocen la paternidad de afecto, la paternidad afectiva, maternidad afectiva o no? ¿Existe algún derecho para los hijos de hecho, los hijos de afecto, de cariño o no? Todo esto de la socioafectividad como fuente de filiación es muy interesante. Se inició en Brasil decididamente esa corriente jurisprudencial. Nosotros también estamos teniendo fallos. Ya tuvimos un primer fallo en cuanto que se rechazó una impugnación de paternidad en un caso de que el que aparecía como padre no era biológicamente el padre, pero sí lo había criado este niño en el convencimiento de que lo era, y se rechazó la impugnación de paternidad manteniendo la paternidad por socioafectividad. O sea que la socioafectividad está comenzando a ser fuente de filiación. Y tenemos un fallo muy novedoso con triple filiación, donde también fue un caso de socioafectividad, donde eran dos, la nena reconocía, esto es en la provincia de Tucumán, en el norte argentino, la nena reconocía a dos personas como sus padres, a uno lo llamaba papá y al otro lo llamaba papito, y tenía contacto continuo, y de hecho tenía un régimen de comunicación que iba de la casa, vivía con un padre y después vivía con el otro padre, y no con la madre, que lo iba a visitar a la nena en ambas viviendas. Y hace muy poco salió la primera sentencia así de triple filiación por socioafectividad también en la Argentina. Así que es como que hay una nueva corriente que se está comenzando a reconocer como fuente de filiación, además de, por supuesto, la naturaleza, la biológica, las técnicas de fertilización asistida y la adopción, comenzaría a desarrollarse en la Argentina esta cuarta fuente de filiación, que sería la socioafectividad. Muchas gracias, Patricia. Y Lola, ¿tenemos una cuarta fuente de filiación en España? ¿Tenemos algo como esto? No, no, como esto no. Sí que tenemos muchas sentencias que establecen precisamente un derecho de relación por esa socioafectividad que vosotros llamáis, pero no una filiación. Lo que sí se establece son visitas cuando las parejas se separan, incluso las parejas del mismo sexo, y que luego reclaman ese derecho de visitas, y sí que efectivamente hay sentencias en cuanto a ese derecho de visitas, pero en cuanto a la filiación no. Gracias, Lola. Entonces vamos ao finalmente, né? Vamos encerrar o nosso encontro, já passamos um pouco da hora. A Lola está lá mais tarde do que a gente, já são 9h10 lá na Espanha. Lola, quero agradecer sua amabilidade por aceitar nosso convite. É um honor muito grande poder ouvir-te, escucharte. Muchas gracias, Lola. Gracias a ti. Gracias a ti, Joan. Patricia, también muchas gracias. Mucho gusto de escucharla y muchas gracias de poder conocer el derecho de familia en Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un placer poder compartir este espacio con grandes amigos. Muchas gracias. Muchas gracias también, Lola y Patricia, por compartir tus conocimientos y tu experiencia. Son magníficas abogadas en respectivas jurisdicciones y más importante que eso, son mis amigas también. Y fico muy contento por eso. Agradeço a todos os participantes. Peço perdão se não mencionei alguém que não, porque eu não posso saber quem está aqui também.
Mas obrigado a todos e obrigado até por também estarem além da hora. Eu vi que aqui a frequência está, desde o começo, alta, o que é importante, o que mede também a qualidade da exposição. Parabéns ao João Aguirre por organizar esta primeira palestra e encontro internacional no âmbito da Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Eu que agradeço, Cássio, agradeço a todos que participaram. A gente não tem aqui, como o Cássio falou, a relação de todos para dizer, então considerem-se todos muito prestigiados, apesar da gente não falar o nome de todos que estão aí nos ouvindo, é que a gente não tem esse contato aí, não tem essa possibilidade. Convido para o nosso próximo encontro dos diálogos, na quinta-feira que vem, espero todos aqui, nós vamos falar sobre a guarda e a convivência, então estamos aguardando a todos e também vamos ter a honra de receber palestrantes da AIUDEFA, da Associação Internacional de Direito de Família. Então, vou encerrar esses nossos trabalhos, agradecendo mais uma vez a todo mundo e especialmente aos nossos convidados, a Lula, a Patrícia e ao Cássio. Muchas gracias, mucho gusto. Buenas noches. Obrigado, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Luego. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.